Bienvenidos, mi nombre es Alex y en el día de hoy hasta cambiamos de locación especial para hacer este video y es así como una especie de review del disco y del artista en general, y es Billie Eilish con lo que fue su primer disco oficial, que es When We All Fall Asleep, Where Do We Go, y esto en honor a que por fin, después de un año y medio, anunció su próximo disco Happier Than Ever. Nos deslumbró a todos con el nuevo estilo que tiene Billie Eilish, nos mostró así como que esta soy yo así y soy yo de esta manera también. Y primero quería mostrarles el vinil me parece muy lindo, se abre, tiene las letras por dentro y el vinil es de color, es como color naranja crema, es súper lindo, se escucha muy bien, la grabación para este vinil está muy bien hecha, es de los viniles que más nos gusta escuchar en casa. Y quiero hablarles un poco de Billie Eilish. Billie Eilish, a pesar de que yo no soy muy fanática de lo que es el pop moderno ni de la música moderna en general, creo que se han dado cuenta con los antiguos videos que he hecho, lo mío va de los 70 a los 90, pero Billie Eilish realmente como que me sorprendió viendo a esta niña, porque empezó como una niña, a los 14 años ya tenía su primer éxito, el de Ocean Eyes, sacó su primer EP con canciones como Bellyache, que fueron de las primeras que escuché. Bellyache y My Boy fue la primera. Me las mostró una amiga y yo así como que, pero esa chama como que sí, o sea, musicalmente no, ni siquiera la conocía, físicamente es bastante buena, suena interesante. Después, cuando descubrimos que ella tenía este disco, me sorprendió muchísimo la estética, porque siento que va es muy diferente a todo lo que se ve, no es... O sea, sabes, tú tienes artistas favoritas como Lady Gaga y Ariana Grande, que a pesar de que Lady Gaga hace cosas un poco más extravagantes, a mi parecer no es mi gusto personal, pero Billie Eilish como que vino a imponerse con otro estilo, un estilo más dark. Yo no lo voy a llamar goth como mucha gente lo hace, porque realmente musicalmente no lo es, pero su estética sí es bastante dark. Sus letras me llamaron muchísimo la atención. Las canciones que están aquí, está la canción del intro y Bad Guy, que fue el éxito que la volvió súper mega hiper famosa, y bueno, yo también caí en esa. El video me parece uno de los mejores videos de Billie. Veníamos del pop de los 2010 y tienes a Taylor Swift y tienes a Ariana Grande, otras artistas así, que todo el tiempo es pegar un poco de gritos y ya, y llegó Billie con esa voz ronca, esa voz, esas baladas, así como que aquí no necesita hacer nada extraordinario vocalmente, ni necesitas llamar tanto la atención para llamar la atención. No sé si me estoy explicando. Fue algo muy parecido a lo que hizo Nirvana en los 90, ¿sabes? Veníamos del glam ochentoso, Poison, Motley Crue, bandas como Kiss incluso, fueron destruidas por completo por un tipo que se vestía con ropa usada. Y bueno, Kurt Cobain, pues siento que es como que la Kurt Cobain de esta generación. Realmente ha cambiado a mucha gente, ha influenciado a mucha gente, y eso que nada más tiene 19 años. Está empezando a llover un poco, así que vamos a cambiar de locación, pero ya vengo. Y bueno, si ven que la iluminación cambió un poquito, es porque tuvimos que esperar como una hora, nunca terminó de escampar y aquí estamos. El video ahora es un poco más dark porque está lloviendo, no sé si se ve la lluvia en la cámara, pero definitivamente se me está cayendo encima. Y bueno, el disco no lo tengo ahorita porque no voy a mojar ese tesoro, así que igual les voy a seguir comentando aquí. Billie Eilish sí revolucionó muchísimo todo lo que es la movida del pop, todo el mundo de la música moderna. Siento que ella le dio otro significado, no nada más con el estilo de música que hace, que a pesar de que ella es bastante dark, su música es un poco más suave de lo que tú esperarías, pero eso no me molesta tanto en términos de música. Si vemos las letras de Billie, canciones como Sunny, que es una de las que más me pegó así cuando la escuché. No necesito un Sunny para sentirme mejor, y sabiendo que ella no es de ese tipo de popstar o rockstar que consumen ese tipo de cosas, ver cómo hablar de la experiencia de otros también funciona para letras propias. Eso también lo vivo yo con la mayoría de mis músicos favoritos. Han pasado por ese tipo de adicciones. Yo siento que es una muy buena manera de enseñar a las siguientes generaciones de que no necesariamente tienes que experimentarlo para saber que es algo malo. También hay que tener en cuenta que este disco no fue grabado en estudio, fue grabado en la casa de Billie Eilish, que
en Los Ángeles y es una casa bastante modesta para el nivel de artista que ella es. Y vive con sus padres todavía, vive con su hermano. Y grabaron todo eso en su cuartico de la infancia, que eso también revolucionaria de la música en cuanto a grabación, de que no necesitas el estudio más brutal, el estudio más grande, el más costoso, como para hacer un disco de calidad. No necesitas la gran cosa, no necesitas los mejores equipos así brutales. Claro que ayudan, pero no son necesarios para hacer un buen material. Y de ahí a canciones como My Strange Addiction, esa canción me parece súper divertida. Los samplers de The Office, porque a mí también me gusta full The Office. Y canciones como All the Good Girls Go to Hell. Personalmente, de los videos de Billie Eilish, ese es el que menos me gusta. No sé por qué yo siendo tan dark, ese video no me transmitió lo mismo que me transmitió videos como Bury a Friend, el mismo video de Sunny, que a pesar de que la estética es totalmente diferente a todo el disco, no es tanto la música que hace, sino más bien lo que transmite y lo que ella representa como persona. Por eso cuando en esta nueva era de ella, de Happier Than Ever, en su nuevo disco, ella se muestra de esa manera al mundo, te da otro mensaje y te da así como que no importa la persona que eres, no importa cómo te muestras al mundo, es lo que está por dentro lo que importa. Es un buen mensaje de empoderamiento, no nada más femenino, sino como persona en general. No importa cómo te identifiques, la sexualidad que tengas, es todo un mensaje muy bueno y positivo lo que siento que transmite Billie Eilish. Canciones como Wish You Were Gay, siento que ha sido una canción que no me vayan a caer encima, esta es solo mi opinión personal. Es una canción que se ha como malinterpretado. No es necesariamente una canción de amor, es más como una canción de despecho, de desamor y hasta yo creo que un poco de abuso emocional, si lo vemos desde el punto de vista que Billie Eilish está hablando de alguien que prefiere que simplemente le guste otro tipo de personas a saber que la trata así de mal. Y ahí es cuando digo que las letras de Billie Eilish son demasiado bien pensadas, tienen una metáfora muy brutal, que si nos vamos a discos como el primer EP que sacó se llama Don't Smile at Me, la canción I Don't Wanna Be You Anymore no se refiere a alguien más, se refiere a su mismo reflejo en el espejo de que no quiero ser tú. Habla un poco de lo que es la imagen personal, muchos problemas que nos ha dado la sociedad con las redes sociales, con la vida en general, los estándares de belleza, y siento que todo eso lo encierra Billie Eilish en sus discos, en su música, en su estética. Todo muy elocuentemente, está muy bien pensado, todo eso son mensajes que son necesarios transmitir, y muchas de las fanáticas de Billie Eilish son niñas, son gente más joven que ella, son muchas niñas que necesitan que alguien les diga ese tipo de cosas cuando todavía son niñas, cuando todavía son adolescentes, para que no les afecte tanto toda esa carga emocional que uno tiene de ahora que uno está tan expuesto a tanta información al mismo tiempo. Una de mis canciones favoritas de todo ese disco, aparte de Sunny y aparte de Bad Guy, fue la canción de Bury a Friend, que es la que tiene más la estética del disco. Es bastante oscura, hasta los videos de ella siento que cambiaron un poco lo que es toda la movida musical moderna, porque no se veía un video que te diera así miedo, un video bastante oscuro, desde que en Ozzy Osbourne y Alice Cooper, ese tipo de cosas, y sin embargo siento que ella lo hace de una manera más elegante. Aquí va mi opinión un poco controversial, a pesar de que el estilo de Billie Eilish es un poco más suave, no es una música tan dura, o sea, su estilo vocal no lo es. Las baladas de Billie Eilish no son mis favoritas, no es lo mío, a pesar de que el disco es muy bueno y lo disfruto todo cuando lo escucho todo como un conjunto. Escuchándolas separadas no me gustan mucho. Canciones como 8 e Ilómilo siento que son las que menos me gustan. Eso es mi opinión, todos pueden tener opiniones diferentes, no estoy diciendo que son malas, simplemente no es mi gusto personal. Y la única balada que te puedo decir que sí realmente me gusta, y creo que es más por la letra que por la balada, es la de I Love You. Es en la edición oficial, creo que es la última canción
del disco, de cómo ella habla de ese romance que no es romance, o sea, que te da el derecho a ti de decirme que me amas cuando no es así. No sé, tiene mucha pasión esa canción. En la edición del vinil hay unas canciones, está When I Was Older, que es una canción que creo que no está en el disco oficial. No estoy segura, pero igual se las estoy comentando porque esa sí siento que realmente es la que menos, no debería estar ahí. Siento que no combina mucho con todo el disco. Pero el mashup que hace de todas las canciones en la canción Goodbye me parece muy bonito y es una manera así súper linda de cerrar el disco, porque es como una reversión de todas sus canciones todas juntas, como que una línea de cada canción puesta en esta tipo balada, como un lullaby, es como para dormir un rato, pero es bonita, siento que le da un toque lindo al disco. Hemos hablado un poco del disco, así que ahora voy a dar mi opinión de Billie como persona, como una persona que, como lo notan, no le gusta mucho vestirse muy reveladoramente. Siento que Billie Eilish fue un muy bonito ejemplo de que no necesariamente tenías que mostrarte hacia el mundo. Qué bonito que ella al principio de su carrera no tuvo que ser muy reveladora, sino que fue su talento lo que le dio el poder, y todavía lo tiene, no necesariamente porque muestras un poco más de piel pierdes el talento, no, ella sigue siendo genial, y de hecho en esta nueva era me emociona mucho ver qué va a ser Billie en cuanto a estética, en cuanto a disco, todo, porque me ha dejado con ansias de más después de este disco. Sé que mis opiniones son un poco controversiales para muchos. Yo no sé por qué Billie Eilish tiene tanto odio en la comunidad alternativa, un poco más dura, la gente, no sé. Yo entiendo que tengas gustos diferentes y yo los tengo, hasta tengo mis propias opiniones, como que no me gustan las baladas de Billie Eilish, pero ella como persona, lo que representa y el ejemplo que es para muchas niñas de hoy en día, para muchas personas, no se le puede negar que Billie Eilish tiene un muy buen mensaje detrás de su música, detrás de su estética, detrás de lo que es ella como persona. En su documental fue bonito verla desde un lado más vulnerable. Incluso siento que el disco nuevo que va a sacar, nada más con la canción Your Power, la letra de esa canción me dejó así como que, o sea, no me culpes a mí por ser tú el diablo. Eso me dejó así, creo que a todos nos dejó así como que, wow, no sé, siento que Billie Eilish no debería recibir tanto odio. Así no te gusta el estilo de música que ella hace, el mensaje que tiene y la persona que es, lo que representa, me parece muy bonito. Estamos llegando al final de este video. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Hicimos una locación nueva y nunca había experimentado esto en mi nuevo camino por YouTube. Es la primera vez que hago un video en un exterior. Las grabaciones son muy diferentes. Nos llovió encima. Aquí tengo a mi papá que siempre está acompañándome, siendo como el productor de este canal. Y lamentablemente no pude seguir mostrando el disco porque empezó a llover, la iluminación nos cambió. Pero eso es lo divertido, esto es lo divertido de este tipo de cosas y yo lo disfruto muchísimo. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y darle a la campanita, y coméntame cuál es tu aspecto favorito de Billie Eilish, cuál es tu canción favorita o tu era favorita, qué piensas sobre su arte. Nos vemos en el próximo video.